Pues bueno, hola Baltasar, buenos días. Estamos aquí en nuestra primera versión del podcast, pues de Sincel Lumit. Tenemos pues un sponsor bastante interesante para nuestro primer programa, que es Baltasar Rodríguez. Muchas gracias por habernos Gracias por invitarme. acompañado. En ese sentido, pues lo invitamos porque queremos que nos apadrine, básicamente en este sentido de iniciar con el pie derecho todos los temas, pues, que vamos a ir platicando de tecnología y en general, pues también un poco de lo que es tu background en este sentido de tu experiencia. Hoy en día eh, estás en la parte de IBM, en la parte de blockchain. Si quieres, podemos empezar por ahí. Hoy en día nos platicas más o menos qué estás haciendo en la parte de IBM. Ok, perfecto. Sí, mira, trabajo en IBM. En IBM soy arquitecto senior de sistemas. Esto quiere decir que hago cualquier cantidad de soluciones complejas adentro de la empresa. Y adicionalmente soy el líder de la práctica de blockchain, que de hecho es como tuvimos el placer de conocernos. Antes de esto, me he aventado ya casi toda mi vida haciendo transformaciones digitales, desde antes de que se llamaran transformaciones digitales. Y de hecho lo que me trae, por ejemplo, a todo este tema de blockchain es el tema de firma electrónica, que fue uno de los temas que tuve oportunidad de desarrollar cuando trabajé dentro del Servicio de Administración Tributaria como Chief Technology Officer. Buenísimo. Buenísimo. En ese sentido, me gustaría, pues sí, preguntarte un poco. ¿Trabajaste 8 años en el SAT más o menos? Fueron 7 años. 7 años en el SAT. ¿Trabajaste esta parte de implementar? De entrada, eso es un tema importante porque todo el paradigma de pasar de hacer las cosas de una forma pues análoga a algo digital, pues implica conversaciones difíciles, implica resistencias al cambio. Muchísimas. Y a lo mejor cuando hoy en día ya estamos inmersos en esto, todavía existen. Nosotros a diario como empresa de tecnología tenemos que estar platicando de este tipo de conversaciones, pero cuéntanos un poco de inicio, un poco de ti cuando empiezas a tener este tema de cómo surge la idea. Obviamente ya había, me imagino, un modelo en otros países implementado, queríamos seguir tendencia. ¿Qué tan difícil, cuánto tiempo te llevó empezar a trabajar desde la idea conceptual que te pidieron, oye, vamos a implementar una firma digital, hasta que el proceso se concrete? Mira, de hecho, esto es muy curioso porque incluso antes de tocar base con el SAT, antes de empezar a trabajar con el SAT, estaba cerca del tema de firma electrónica. Y otro detalle curioso es que México realmente no adopta tecnología de nadie. México se encontraba en aquel entonces, junto con otros países, discutiendo al mismo tiempo el tema de la implementación de la firma electrónica. Haz de cuenta que el Internet ya era algo estable y en un crecimiento bastante fuerte a inicios de los años 2000. Entonces, muchos países se habían dado cuenta de que el gran impacto que iba a tener el Internet, además de tenerlo sobre la comunicación humana, iba a ser sobre el aspecto de lo que era el comercio. Entonces, si te pones a pensar el ejercicio de comercio internacional, decíamos, bueno, el Internet nos va a ayudar a abrir las fronteras, nos va a ayudar a poder hacer comercio de país a país. Y sin embargo, uno de los dilemas que teníamos en aquel entonces era que si toda la cadena de contratos, de verificación, toda la cadena de papel que tenemos normalmente asociada al comercio, se tenía que seguir haciendo físicamente, no estaba sacando jugo de estas nuevas tecnologías, de lo que teníamos a través de los medios digitales en Internet. Entonces, las Naciones Unidas en el año 2000, vía UNCITRAL, que es un organismo de las Naciones Unidas que se encarga de las leyes de comercio internacional, digamos que es un par al World Trade Organization, convoca a distintos países miembros de las Naciones Unidas a discutir el cómo podíamos hacer para transformar digitalmente el comercio. Y entonces el gobierno mexicano y la iniciativa privada mexicana hacen acto de presencia. Y en particular, por ejemplo, la delegación mexicana la lideraba la Secretaría de Economía, el SAT y Banco de México. Y dentro de las pláticas que se hacen adentro del foro de UNCITRAL, se determina lo que se conoció como la ley modelo. Y la idea de esta ley modelo era una especie de ley marco que definía la existencia de firmas digitales que pudieran ser el equivalente de una firma autógrafa sobre un pedazo de papel. Y la idea con esto era que pudiéramos hacer eficiente el comercio internacional y eliminar toda esa cadena de papel que existe dentro del comercio. Todos los países firmantes, incluyendo México, adquieren el compromiso de regresar con esa ley modelo ya firmada y desarrollar una ley local que fuera una copia compatible en contra de la ley modelo. Es el primer aspecto. El segundo aspecto es que un país que implemente esta ley modelo dentro de su normatividad
puede establecer un convenio de colaboración con otro país distinto que también haya establecido la ley modelo para poder hacer un mecanismo de reconocimiento cruzado. Entonces, por ejemplo, que si tú firmas algo con una firma digital en México, esta pudiera ser reconocida por Chile y a la inversa. Estandarizarla y que existieran estos convenios para poder hacerlo. Entonces, de ahí es donde aparece por primera vez esto dentro del aspecto jurídico mexicano. Claro. Y hacia el año de 2004 se trae todo este tema que originalmente nada más había sido pensado para poder hacer la transformación del comercio, se decide llevarlo para hacer la transformación de todo el quehacer público. Entonces, aparece en el Código de Comercio en el año 2004, aparece también en el año 2004 adentro del Código Fiscal de la Federación y por su propia parte el Banco de México se voltea con todos los bancos y les dice vamos a utilizar firmas electrónicas para las transacciones entre nosotros. Pues, por ejemplo, el día de hoy cuando le mandas dinero a alguien con un SPAY, en realidad estás utilizando las primeras infraestructuras de firma electrónica que hay, porque el SPAY está armado sobre esto. Okay. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Apalancar esas leyes para efectos de transformar primero el fisco. Pero de ahí cuando ya se amplió. Cuando tú llegas, digo, nada más hay pausa ahí. Cuando tú llegas o ya estás en el SAT, ¿esto ya era un requerimiento urgente? ¿Era algo que ya se había trabajado? Era algo que se había trabajado, pero me atrevo a decir no era todavía un requerimiento urgente. Okay. Lo hicimos urgente. Okay. O sea, lo hicimos urgente por una razón. En un aspecto enteramente distinto, cuando yo entro al SAT, uno de los retos que teníamos era que el SAT era una organización que se llevaba en papel, totalmente en papel. O sea, cuando piensas todas las declaraciones de los mexicanos, el 98% de toda la información que recibía el SAT se recibía en papel y era digitalizada a través de escáneres, interpretada e intentar digitalizar toda esta información para hacer el trámite fiscal. Y esto era costoso para el Estado, pero también era terriblemente costoso para el ciudadano. Y entonces nosotros nos empieza a pedir en aquel entonces Francisco Gil Díaz, que era el secretario de Hacienda, nos pide hacer una transformación de fondo de cómo se hacía el fisco. Y para nosotros esta transformación de fondo implicaba deshacernos del papel. Ahora, aquí hay un dilema. A diferencia de lo que puede hacer un ciudadano, un funcionario público no puede hacer nada que la ley expresamente no lo faculta. O sea, si la ley no te da permiso de hacer algo, tal cual no lo puedes hacer. Y esto es muy distinto a cómo funciona un ciudadano. El ciudadano puede hacer cualquier cosa excepto lo que la ley le prohíbe. Y entonces aquí el dilema es que todos los aspectos de información que había dentro del SAT en leyes estaban escritas refiriendo al papel. Entonces decía que ibas a presentar tu declaración de impuestos en papel, tus facturas tenían que ser en papel, copias, o sea, todas las leyes hablaban de papel. Claro. Y entonces el dilema era que si nosotros tendríamos que voltearnos a solicitar el cambio de todas esas leyes para convertir de papel a digital, nos podemos haber aventado 10 años sin no haber digitalizado un solo trámite, porque cambiar las leyes es muy pesado. Y entonces, buscando varios resquicios, nos dimos cuenta de esta ley de firma que existía a nivel de un citral y empezamos a trabajar muy fuerte con la Secretaría de Economía también para decir, ¿sabes qué? Vamos a implementarlo. Porque lo que la ley hablaba es que tú podías hacer una equivalencia jurídica y hacer una equivalencia jurídica quiere decir que no tenías que cambiar la ley y decir, esto es exactamente la misma figura que está en la ley. Y entonces de repente podías hacer que un documento digital firmado electrónicamente fuera el equivalente de un documento físico firmado autógrafamente. Entonces esto implicaba que yo podía llegar y transformar todos los trámites del SAT sin tener que cambiar todas las leyes. Lo único que necesitábamos hacer era abrir un aspecto dentro de la ley para poder representar por primera vez la firma electrónica avanzada y eso fue cuando lo metimos en el 2004. Y a partir de tener esto ya metido en ley, entonces ya lo único que tuvimos que hacer fue utilizar firma para tomar todos los trámites que ya existían en papel en el SAT y empezar a hacer sus equivalentes digitales y con esto transformar la manera en la que hacíamos todo. ¿Para qué lo estábamos haciendo? Lo estábamos haciendo para reducir el costo de operación del SAT y esto es algo que por ejemplo, los propios clientes de Sincel van a poder ver cuando lo implementen, que en el momento en el que digitalizas los trámites y eliminas el papel, eliminas una gran cantidad de fricción. Y al eliminar esa fricción, se reducen los tiempos, se reducen los costos. Ahí tengo una pregunta. Claro. ¿Cuánto tiempo tú tardaste? Me imagino que hay unos resultados inmediatos, ¿no? En el tema de cuando empiezas a ver tangibilidad en los cambios. Pero tú ¿cuánto tiempo tardaste en ver realmente a la hora de implementar la firma electrónica, ver un resultado de un beneficio real? En el minuto cero empezamos obviamente a bajar costos de papel, pero o sea, ¿qué otras cosas tú empezaste a ver que realmente... Aparte de agilizar trámites también, temas de agilidad? Pues yo diría que, por ejemplo, lo primero que empezamos a ver, incluso más allá que los de agilidad,
fue de reducción de costo. Y no eran nada más los de reducción de costo del SAT, era la reducción de costo del contribuyente. Porque haz de cuenta que nosotros hicimos 2 diseños iniciales para la utilización de la firma. Por un lado era para las declaraciones de impuestos y por el otro lado lo empezamos a hacer para la facturación. La facturación en aquel entonces era en papel. Y voluntariamente abrimos para que los contribuyentes pudieran empezar a emitir facturas electrónicas. En aquel entonces se llamaban CFDs. Estos CFDs, los primeros en implementarlo fueron los grandes emisores de facturas. Okay. Con ellos hicimos un estudio para ver cuánto era lo que costaba los 5 años del ciclo de vida de una factura de papel. Y fue sorprendente con lo que salimos. Costaba 98 pesos una factura. O sea, porque el tema no era nada más ese pedazo de papel. Era toda la cantidad de procesos que tienes diseñados para efectos de administrar ese papel. Almacenar, obviamente. Almacenar, auditorías, el tema de el llenado, el envío, la revisión. O sea, de hecho, si yo te iba a mandar una factura, eso implicaba que yo tenía que mandar un mensajero con una factura para llevártela a que tú pudieras llegar y revisarla físicamente. Un costo totalmente. Y un costo alto. Ahora, la cosa curiosa es que justo al primer año de haber implementado la factura, hicimos nuevamente el estudio con un gran emisor y gran receptor de facturas electrónicas. Y esos 98 pesos para estos grandes emisores se habían reducido a únicamente 17. Okay. Ahora, ¿por qué? Porque el tema es que cuando eliminas esto, eliminas muchas de las necesidades adicionales al papel. Por ejemplo, una gran cadena de autoservicios. Piensa hacia cualquier gran cadena de supermercado. Y si te pones a pensar cuántos son 5 años de almacenamiento de facturas, una de ellas tenía 3.500 metros cuadrados llenos de papel aquí en Vallejo, llenos de 5 años de facturas. Y no eran nada más esos 3.500 metros, sino el hecho de que tenías que tener gente para que si llegaba un auditor y te pedía una factura, tú pudieras llegar y producirla. El día de hoy, esos 5 años de facturación te caben en una memoria USB. Y no es nada más esto, no es solo el espacio de almacenamiento, es que de repente tú puedes automatizar los procesos y entonces de repente es tu sistema hablando con mi sistema, intercambiando información sobre pedidos, intercambiando información sobre facturas, intercambiando información para generar pagos. Y cuando puedes automatizar todo esto, los costos se reducen todavía más. Entonces, ese beneficio de 98 a 17 sucedió en el primer año. El día de hoy, el costo promedio de una factura para un gran emisor y un gran receptor debe de andar aproximadamente en 3 centavos. Okay. Entonces, de 98 pesos a 3 centavos. Y eso es únicamente en costo operativo. Los mecanismos criptográficos que están metidos adentro de la firma te permiten adicionalmente tener certeza de la integridad de un documento. Entonces, si alguien altera algo, tú te enteras de que ese documento fue alterado, que ya no es válido. Y tiene también un elemento de no repudiación. Esto quiere decir que si yo firmo algo, yo no me puedo desdecir de haberlo firmado, casi de la misma manera que con una firma autógrafa. Entonces, tienes un mecanismo que funciona como funcionaba el papel, pero que es mucho más rápido, es mucho más económico y adicionalmente es mucho más seguro, porque es bastante más sencillo falsificar una firma autógrafa y falsificar una firma criptográfica es perfecto, práctico, imposible. Entonces, de una manera o de otra, lo que estabas haciendo era un mecanismo que era más rápido, más eficiente, más barato. Y digo, desde el primer año ya tenemos nosotros los beneficios. El día de hoy los beneficios son enormes. Nada más, por ejemplo, en el caso de facturación, México emite el día de hoy como país 6.500 millones de facturas al año. Ahora, nada más por hacer una cuenta así barata. Piensa 6.500 millones multiplicada por 98 y después 6.500 millones multiplicada por 3 centavos. La diferencia entre esas dos cifras es el ahorro que como país hemos tenido en el costo de gestión de todas esas facturas. ¿En cuánto tiempo? Esto fue más o menos en 6 años. O sea, en 6 años tardó realmente la industria y también el mismo gobierno en adoptar totalmente procesos que pudieran apalancar. Ahora, justo haciendo un zoom. No en adoptarlos, más bien en llegar a ese nivel máximo, porque ya desde el primer año ya estaban esos beneficios. O sea, ya desde el primer año tenías el beneficio de 98 a 17 pesos. Okay. Después de los 7 años fue el beneficio de 98 pesos a 3 centavos. O sea, pero ya desde el primer día tienes beneficios. O sea que podríamos decir que en esta curva, vamos, de adopción, en el minuto 0 tú ya tienes obviamente un retorno de inversión, pero en el tiempo, obviamente implementando todo este tema de transformación digital, se ve todavía más reducido el costo de cada una de esas facturas, ¿no? Totalmente. Es lo que ustedes vieron. Perfecto. Y un poco haciendo zoom en este sentido, a ver,
hoy en día, o en general, como se interpreta una firma simple a nivel digital, que es un checkbox donde le das acepto términos y condiciones, que es un correo donde tú a lo mejor puedes llegar a decir, oye, sí, ok, todo este tema, ¿no? ¿Ustedes vieron algún tema o cómo tú ves la diferencia entre la firma simple a hacer una firma con una firma digital y una fiel? Ok, mira, aquí, por ejemplo, las firmas simples o las firmas electrónicas comunes sin que fueran firmas electrónicas avanzadas o incluso temas así como un checkbox, un botón de sí, acepto tus términos y condiciones, son dos animales enteramente distintos. O sea, ¿qué es lo que sucede? Una firma electrónica es una firma, o sea, una firma electrónica avanzada es enteramente irrepudiable, donde las otras están sujetas a repudiación. Entonces, vamos a entender qué es esto, esta repudiación, porque esto es realmente lo que genera la gran diferencia entre los dos. Los mecanismos decimos que son irrepudiables cuando no dejas lugar a duda de que tú realmente fuiste el actor que generó una determinada acción. O sea, en este caso, una aceptación. Existen todos los elementos para... Tienes todos los elementos para probar. Okay. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, yo tengo una pantalla dentro de mi sistema en donde aparece un checkbox que dice, sí, yo acepto, y le das un botón de enviar. El tema es, yo querría llegar con esto y decir, demostrarte, mira, Argenis estuvo de acuerdo con lo que me estaba diciendo aquí. Pero aquí hay un problema. Yo que soy el que está interesado en demostrar, también soy dueño de este sistema y soy dueño de las bitácoras y soy dueño de las bases de datos que están metidas aquí adentro. Entonces, el primer elemento que tengo es, ¿cómo puedo demostrar que tú lo dijiste si esto se encuentra bajo mi control? Vamos a asumir que hubiera un problema jurídico entre nosotros y vamos a la corte. Y entonces yo llego y digo, yo con esto demuestro que tú lo aceptaste. Y tú argumentas ante el juez, sí, pero tú tienes control de esas bitácoras. Okay. Tú pudiste haberlas alterado. Y yo no tengo manera de demostrar que efectivamente yo no pude haberlas alterado. Okay. Entonces, en ese sentido es enteramente repudiable. No puedes hacer un contrato de esa manera. Incluso, por ejemplo, cosas tan claves, por ejemplo, como el día de hoy tú tienes un NIP asociado a tu tarjeta, por ejemplo, para sacar dinero del cajero automático. Ese NIP es totalmente repudiable. Es totalmente repudiable porque para que ese NIP funcione, no nada más tú lo debes de conocer, lo tiene que conocer tu banco. Claro. O sea, los dos conocemos ese NIP. Y la otra es, tu banco demuestra que tú sacaste el dinero porque ellos tienen una bitácora en donde dicen, alguien utilizó este NIP en este cajero automático para sacar este dinero. Pero ¿quién controla esa bitácora? Lo controla el banco. Claro. Entonces, resulta ser que nada de esto es verdaderamente defendible. Es más, es tan poco defendible que la manera en la que se defienden los bancos es que cuando te otorgan una tarjeta de crédito o de débito, te hacen firmar en el contrato una responsiva en donde tú deslindas al banco de cualquier responsabilidad de lo que pueda pasar con tu tarjeta. Sí, nadie se da cuenta de eso. Nadie se da cuenta de eso, pero realmente lo estás haciendo para proteger al banco en ese sentido de un ejercicio de repudiación, porque técnicamente es repudiable. Sin embargo, las firmas electrónicas avanzadas están basadas en un mecanismo asimétrico. Y esta asimetría lo que hace es que solamente uno de los actores puede firmar, mientras todos los demás actores podemos validar lo que se firmó. Y la capacidad de validar no está asociada a la capacidad de firmar. Entonces, solamente tú pudiste haber firmado esto. Cuando tienes esa capacidad de demostrarlo, entonces tienes una demostrabilidad de evidencia jurídica que puedes llevar a la corte. Y esa evidencia jurídica puede ser utilizada para cualquier tipo de transacción humana, para presentar declaraciones, para emitir una factura, para firmar un contrato. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con la expresión de voluntad en un medio digital lo puedes hacer aquí. Okay. Se vuelve legalmente vinculable. Vinculante, totalmente. En ese sentido, ahí, digo, nada más para seguir trabajando un tema, a lo mejor que tú has visto en el tiempo ahorita haciendo match con lo que hiciste en el SAT, con lo que hoy en día trabajas en IBM, ¿tú qué tanta resistencia ves al uso de la fiel o cuáles son pues vamos, en este proceso de transformación digital que implica una N cantidad de transformación de procesos internos dentro de la empresa? ¿Tú cómo ves realmente la adopción ya a nivel empresarial de la firma de contratos? Hoy en día el papel sigue siendo para algunas empresas... Sigue siendo rey. Exacto, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esa curva que has ido viendo desde el lado de IBM cuando empiezan a darse estas conversaciones? Pues mira, esto es muy curioso porque... parte del dilema que tenemos alrededor de la firma es un ejercicio de desconocimiento. La cantidad de desconocimiento que hay acerca de la validez legal de esto es muy amplia. Esto a pesar de que no es nada más, por ejemplo, en Código de Comercio y en Código Fiscal de la Federación que aparece.
Nosotros ya tenemos como país, por ejemplo, desde el año 2012, una ley general de uso de firma electrónica avanzada, que dice que para efectos de la federación, tú puedes usar una firma electrónica idéntica con una firma autógrafa. Y sin embargo, la cosa curiosa es, los especialistas jurídicos no saben acerca de esa ley, los especialistas de negocio no saben acerca de esa ley. Entonces, generalmente, el primer tramo a empezar a platicar de esto es ir con el tomador de negocios, mostrarle acerca de los grandes beneficios que hay en la reducción de este papel y la automatización de estos procesos, y cuando viene invariablemente esta duda jurídica de, oye, ¿y esto es legalmente válido? Llegar y mostrar lo que dice Código Fiscal de la Federación, Código de Comercio y Ley de Firma. Y eso normalmente empieza a aplanar bastante los temas. La otra es siempre platicar alrededor de los beneficios económicos que tenemos, incluso antes que los beneficios jurídicos. El día de hoy, por ejemplo, en el caso particular de IBM, es más, cuando yo entré a IBM, IBM no estaba utilizando firmas electrónicas avanzadas. El día de hoy, todos los contratos jurídicos adentro de IBM con sus grandes clientes se hacen mediante firmas electrónicas. ¿Por qué? Porque el costo, después de un rato que se dieron cuenta de que efectivamente había esa certeza jurídica, los beneficios de costo y los beneficios de seguridad son tan grandes que no los pueden desechar. Entonces, poco a poco van a ir para allá. Entonces, el primer reto es ese desconocimiento. El segundo reto es un reto de usabilidad. ¿Ya qué voy con esto? El dominar conceptos como llaves públicas, llaves privadas, certificados, no es algo común. Claro. O sea, el ser humano está muy acostumbrado a llegar a tomar un pedazo de papel y firmar. Tangibilidad total. Tangibilidad. Y es un tema de que tiene casi cero curva de aprendizaje el hecho de llegar y firmar un pedazo de papel. Yo creo que aquí parte de lo que tenemos que hacer, y ahí es en donde entran otros jugadores y no es nada más el Estado, que deberían de estar viendo cómo poder tomar estas herramientas que ya tenemos ahí, tanto tecnológicas como jurídicas, y darles ese grado de usabilidad para hacerlos sencillos. O sea, porque es muy fácil entender el beneficio jurídico, es muy fácil entender el beneficio económico, pero si la solución es difícil de utilizar, ahí es en donde normalmente nos atoramos. Ok. Dentro de los casos de uso de las industrias que tú ves hoy en día que se están subiendo ya en este sentido de transformación digital desde tu visión de IBM, ¿tú cómo ves? ¿Cuáles son las principales? ¿A ti cómo te hace sentido de repente los casos de uso que pueden presentarse? Que tú dices, mira, en estos casos de uso hay demasiados gaps, ¿no? Hablamos a lo mejor temas de correduría pública, hablamos a lo mejor temas de pues a lo mejor una gran cantidad, un volumen enorme pues de contratos que son administrativos, pero que sí deben llevar un sello oficial. Uh-huh. No sé si tienes así como algún ejemplo, una experiencia sí. que puedes platicarnos. Mira, de entrada, por ejemplo, cualquier industria, sea la que sea, si utiliza una gran cantidad de papel para efectos de proteger activos que tienen muchísimo valor, esos son candidatos ideales para caer en el ejercicio de firma. Entonces, vamos a pensar. Todo lo que es sector público. El sector público tiene una gran cantidad de procesos basados en papel para generar evidencia y proteger el interés del Estado. Y para esto se han hecho todo, declaraciones, avisos, cualquier cantidad de documentos. O sea, el gobierno vive de generar papel. Claro. Todo gobierno podría estar utilizando firma. Todos los trámites pueden caer ahí. Pero si te pones a ver, por ejemplo, banca, sector salud, comercio, todos y cada uno de nosotros en nuestras escalas tenemos procesos que son grandes consumidores de papel. Y la idea de ser esos grandes consumidores de papel no es nada más porque les gusta generar papel. Lo que pasa es nuestro sistema jurídico evolucionó para generar ese papel como evidencia de que algo sucedió. Y esa evidencia, generalmente solicitas más evidencia cuando aquello con lo que estás transaccionando tiene alto valor. Entonces aquí el tema es, si cada uno de tus usuarios o cada una de las personas que vea esta transmisión se pone a pensar en sus propios procesos y se da cuenta en cuáles de sus procesos hay mayor cantidad de papel, instintivamente lo que va a acabar sucediendo es esto. Esos procesos que tienen mucho papel generalmente están protegiendo algo que tiene muchísimo valor para la organización y por ende están generando esa gran cantidad de evidencia. Si el día de hoy pudieras hacer un estudio y ver cuánto te está costando todo ese proceso, te vas a dar cuenta que tranquilamente tu costo operativo más alto es exactamente ese proceso. Okay. Y ahora imagínate que pudieras tomar ese proceso y a una cifra alta tú pudieras decir, ¿qué pasaría si esta ejecución del proceso pudiera ser automatizada y enteramente digitalizada? Te puedo asegurar que podrías estar esperando casi desde el primer día un 60-70% de reducción de costo.
Y entonces ahí ya empiezas a tener la posibilidad de empezar a armar tu propia visión de lo que sería el caso de negocio adentro de tu propia institución. Ahora, incluso me atrevo a decir, esto todavía va más allá, porque no es nada más el tema de reducción de gasto. Ahorita nos hemos centrado mucho en el tema de reducción de gasto, incluso hasta de reducción de fraude. Y agilidad. Y agilidad. Son los beneficios más rápidos de encontrar. Pero aquí fíjate que sucede otro beneficio, que es un beneficio conexo que normalmente no vemos. En el momento en el que tu proceso se convierte en un proceso digital, tu proceso empieza a generar nativamente cada vez más cantidades de información digital. Eso es bueno, ¿y esto de qué me sirve? El día de hoy tenemos nosotros toneladas de información que se encuentran metidas adentro del papel que nadie está explotando. En el momento en el que la información se convierte en información digital, en el momento en el que tu proceso físico se convierte en un proceso digital, esto empieza a generar data. Y esa data tú la puedes tomar y analizar para encontrar nuevas oportunidades de valor. Entonces no es nada más el cómo reduzco el costo operativo. Es que una vez que existe toda esa información y existe en formato digital, yo lo puedo utilizar para desarrollar inteligencia de negocio, nuevos mecanismos de optimización, nuevos mercados. O sea, la verdad es que los límites son muy, muy amplios en esto. En este sentido, ¿tú ves que la firma digital es un buen primer paso para las empresas totalmente para el tema de transformación digital? O sea, vamos, hablo de la base, ¿no? De si yo soy una empresa que hoy en día hago todo de forma rudimentaria, empezar a considerar algunas cuestiones para subirme al tema de transformación digital general. El primero podría ser la base, el tema de una firma digital, pues vamos, ya totalmente estandarizada en mis procesos. Me atrevería a decir que sí. No es el primero que toman la mayor parte, pero sí me atrevería a decir que debería de ser el primero. Por una cuestión, porque si tú empiezas a hacer un ejercicio de transformación digital en un proceso que el día de hoy sigue estando basado en el papel, lo único que estás haciendo es estás haciendo una fachada. Okay. O sea, piensa, por ejemplo, la transformación digital que hace un banco, por ejemplo, para sus funciones de crédito hipotecario, por ejemplo. Ok, vas a entrar, vas a tener un sitio web muy bonito que habla acerca del crédito hipotecario, vas a tener simuladores muy bonitos sobre el crédito hipotecario, una aplicación móvil que te habla acerca del crédito hipotecario. Pero si a la hora de todas maneras tienes que ir a una maldita sucursal a presentar una tambache de papeles, a hacer demostrativa y firmar, entonces la experiencia nunca fue digital. La verdadera transformación digital tiene que ver no con el hecho de nada más que se vea digital, es transformar nuestros procesos para que nuestros procesos sean verdaderamente ágiles, que nazcan en digital y que terminen en digital. Cada vez que nosotros tenemos estas cosas que nos hacen regresar forzosamente al mundo físico en los negocios, generalmente tienen que ver con la ejecución de una firma. Tienen que ver con el hecho de llegar y presentarse ante alguien y demostrar la identidad de uno y expresar su voluntad una vez que mostraste esa identidad. Entonces, aquí cuando puedes tener la firma digital, entonces puedes hacer procesos que sean enteramente digitales. Un proceso en donde tú puedas llegar y ver digitalmente una propiedad que te agrada, digitalmente solicitar una autorización para un crédito hipotecario, firmar los contratos de ese crédito hipotecario, contratar un seguro y firmar los contratos de ese seguro de forma enteramente digital sin tener que hacer un acto presencial. Y en ese momento estás haciendo algo que es muy económico para ti operar y por el otro lado muy accesible y muy económico para tu propio consumidor para llegar y consumir. Okay. Hasta ahorita hemos platicado de lo que es hacia las empresas adoptar esto. Pero tú hoy en día, digo, a mí me parece que siempre cuando vamos a trabajar un speech con las empresas es, empezamos a agarrar a los millennials como el punto central del cambio del mindset hoy en día, de la forma de pensar, en el sentido de cómo hoy en día son las circunstancias que nos rodean, ¿no? Pero mi punto es hacia los usuarios. Hoy en día, ¿tú crees cuáles serían las principales resistencias que tú ves hacia un usuario, no tanto a la empresa, de empezar? Porque ahorita tú decías un crédito hipotecario, ¿no? Pero no sé, el business as usual de ese lado tendrá que trabajar, pero hacia alguien que va a implementar o empezar a gestionar estas cosas, ¿qué tanta resistencia ves también en ese sentido? Digo, ahí definitivamente veo resistencia. Y sin embargo, aquí hay un dilema. La resistencia siempre va a estar ahí. O sea, siempre va a haber una primera vez. Siempre va a haber una primera vez que firmes un contrato digitalmente, siempre va a haber una primera vez que consumas digitalmente un producto. O sea, piensa, por ejemplo, la primera vez que llegaste y compraste algo en línea. O en Amazon, claro, que no sabías si te iba a llegar. No sabías si te iba a llegar, no sabías qué era la experiencia que iba a suceder del otro lado. Pero hay algo que invariablemente llega al punto en donde si eres un early adopter, lo vas a probar porque lo quieres probar. Claro. O sea, quieres ser el primero en estar del otro lado. Pero la otra es que según va pasando el tiempo,
los early adopters dejan de ser early adopters, se convierten en consumidores constantes de esto, y es a través de esa constancia que empiezan a generar cada vez más confianza hacia afuera. Entonces lo que tenemos es un modelo de transformación basado en redes. A lo mejor el día de hoy, por ejemplo, tú puedes llegar y convencer a 3 o 4 empresas, por ejemplo, de utilizar firmas electrónicas para hacerlo. Pero una vez que una de estas empresas empieza a utilizar firmas electrónicas para entablar la relación con alguien más, el día de mañana que tengan una relación con otra persona extra, podrían intentar empujarlo a llevarse a la firma electrónica. Entonces, poco a poco lo que acaba sucediendo es que la novedad que está alrededor de esa firma va desapareciendo y todo el mundo va yendo para el otro lado y se convierte en el nuevo normal. Al grado tal que de una manera o de otra, el día de hoy ya no cuestionas comprar algo en línea. Claro. A lo mejor cuestionas comprarlo de un país de donde nunca has comprado, como de China o algo así. O de una nueva página, pero pide recomendaciones así. Pide recomendaciones y lo haces. O sea, ya no es tan fuerte ese brinco. Digo, sí, siempre hay ese tema de esa primera resistencia al hacerlo, pero poco a poco lo que acaba sucediendo es los beneficios son tan altos que poco a poco se empieza a jalar. Ahora, la otra ventaja que tenemos también en México es no estamos tan desconectados de esto. O sea, el hecho de que ya el día de hoy estamos utilizando firmas para nuestras facturas, el hecho de que estamos utilizando firmas para nuestras declaraciones de impuestos, el hecho de que cada vez somos más una sociedad digital, empieza a ser sobre todo que las nuevas generaciones de repente cuando llegan hacia los procesos de negocio normales empiezan a cuestionar ¿y por qué esto no puede ser digital? Pues por eso yo sobre todo te digo que el rubro número 1 que tenemos que llegar y vencer es el del desconocimiento. Porque el día de hoy te puedo asegurar hay muchísima gente cuestionando por qué estos procesos tienen que suceder en papel. Y a lo mejor lo que les hace falta darse cuenta es decir, mira, hay una ley que me permite hacer estos procesos en digital. Si lo supieran, seguramente serían los primeros en estar empujando a ir hacia allá. Claro, y me parece que en ese sentido hay mucho, o sea, totalmente de acuerdo que los mecanismos ya están, pero hace falta que la gente conozca el hilo legal que hay detrás de esos mecanismos. Y digo, nada más, para ir también haciendo un poco match y cerrando el tema, tú en IBM hoy en día, no tanto digo, la firma digital como te decía es el primer paso, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pensando en firma digital, ¿no? Ahorita hablabas de un caso de uso que sigue posterior, que es el análisis de la data que está detrás de la firma digital. Pero ¿qué otras tecnologías son tendencia? Digo, un poco de lo que eres experta también va por ahí, pero la pregunta va en ese sentido. Tú, como IBM, ¿qué otras tecnologías se van uniendo a este tema de gestión documental certificada, por decirlo así? Ok, pues mira, yo creo que ya hay la siguiente que sería la obvia, sería blockchain. ¿Por qué? Porque blockchain está fundamentado sobre los mismos principios básicos que la firma electrónica avanzada. Es criptografía asimétrica. Y esta criptografía se utiliza en el caso particular de blockchain para efectos de proteger y dar integridad y no repudiación a transacciones que suceden adentro de una red de negocio. Entonces, si piensas, por ejemplo, en un ejercicio de firma como un documento que yo te estoy firmando a ti, ahí estás viendo únicamente una fotografía de un documento firmado entre nosotros. Pero ¿qué sucede? Que tanto tú como yo somos miembros de un ecosistema muchísimo más grande. Y si dentro de este ecosistema más grande, todos y cada uno de nosotros empezáramos a firmar digitalmente estas transacciones y a registrar estas transacciones adentro de blockchain, entonces lo que podemos hacer es extender el fenómeno de certeza hacia todo el ecosistema. Okay. Y a través de este fenómeno estamos sobre todo, como te diré, soportando la generación de nuevos modelos económicos. Algo que está costando trabajo a algunas personas entender es el hecho de darse cuenta de que estamos ante una nueva realidad económica, una nueva realidad de cómo estamos integrando valor. Pero no choca, digo, nomás para hacer, este tema empieza a chocar con el tema regulado, ¿no? Cuando puedes hacer criptos, por ejemplo. Ok, pero ahí sobre todo parte del dilema está en que no debemos de confundir blockchain con criptos. Okay. Bueno, ahí digo, de entrada, Satoshi Nakamoto nunca dejó una definición de qué es blockchain. Todo el mundo le echa cuál es la definición de Satoshi, pero tal cual nunca dijo blockchain es esto. ¿Okay? Ahora, el tema es la tecnología, la estructura de datos, las capacidades criptográficas que están metidas ahí dentro para poder hacer que una criptodivisa como Bitcoin o cualquier otra criptodivisa funcione. Tú puedes utilizar esa tecnología para hacer otras cosas sin la necesidad de tener una criptodivisa, tal cual. No, claro, no, lo decía más como de repente salieron casos en el tiempo donde se generaron estas, pues a lo mejor economías descentralizadas, donde pues realmente pues, el tema era la regulación, ¿no? Ya empiezas a pelear ya como con un pensamiento de
si es público, pero qué tan público me conviene que sea esto. Exactamente. Sin embargo, mira, ahí hay un dilema. Al final del día, nuestra economía es por naturaleza descentralizada. O sea, no hay tal cosa como un único actor que esté juntando toda la economía. La economía es por definición descentralizada. Okay. Hay cosas dentro de nuestra economía que sí se han centralizado. La capacidad de emitir moneda es un ejercicio centralizado. El poder es un ejercicio centralizado en el Estado. Pero nuestra capacidad económica, yo puedo llegar y venderte o comprarte tus servicios y ahí nosotros voltearnos con alguien más dentro de nuestra sociedad y podemos hacer esas transacciones. Esto es descentralizado por naturaleza. Ahora, lo que sí estamos viendo ahorita es también los propios modelos de generación de riqueza están cambiando a ser modelos descentralizados. Mira, por ejemplo, todo el mundo ha visto hasta el cansancio el estúpido ejemplo este de Uber y de Airbnb. Okay. A mí me fascina ese ejemplo por lo mal planteado que está, porque siempre te dicen es que, mira, Airbnb, la empresa más grande de hospedaje, no es dueña de un solo cuarto, mira, Uber, la empresa más grande de transporte, no es dueña de un solo vehículo. Y se da como una expresión de sorpresa. En realidad yo siento que el ejemplo sería muy bueno si alguien cuestionara, bueno, si no son dueños de eso, ¿de qué cuernos son dueños? Y entonces te vas a dar cuenta que tanto Uber como Airbnb son dueños de redes. Son dueños de redes que enlazan a particulares que quieren otorgar valor contra particulares que quieren llegar y consumirlo. Entonces, ¿por qué es tan sorprendente esto para las generaciones anteriores? Porque antes si querías transformar el mundo, necesitabas tener una gran cantidad de capital que se convertía o se traducía en una gran cantidad de activos. Por eso la sorpresa de, mira, no son dueños de esto. Pero cuando tienes estas redes, la generación de valor se da a través de conjuntar personas, ofertas, necesidades, todo allá afuera, en un nuevo paradigma de valor. Hay otro reto. Crear una red es muy sencillo. Tan sencillo que cuando nace Uber, al poco tiempo sale Cabify y al poco tiempo sale Didi. ¿Okay? Entonces, al final del día, ¿cuál es la red que va a ganar? La red que va a ganar es aquella que puede encontrar un balance entre los beneficios de todos y cada uno de los participantes. Entonces, si te das cuenta, estamos transformándonos a un universo en donde la generación de valor ya no tiene que ver con una gran acumulación de capital que se traduzca en una gran cantidad de poder. Se va a generar ese valor a través de generar un modelo sustentable en donde tú le puedas otorgar valor en igual medida a casi todos los participantes. En ecosistemas bastante definidos. Exactamente. Ahora, parte del dilema para poder hacer una economía basada en ecosistemas está en el factor de confianza. Cómo poder confiar en que el que está del otro lado es quien dice ser y efectivamente no me va a llegar a transar. Claro. Entonces, el día de hoy contratas Uber porque tienes confianza de que Uber hasta cierto punto está avalando la reputación de ese taxista. Claro. ¿Okay? Y el taxista te está llevando porque la aplicación está avalando tu propia identidad y tu propio comportamiento. O sea, si tú te dedicabas a saltar choferes de Uber, definitivamente en la aplicación de Uber vas a salir mal calificado. Claro. Entonces, hay un dilema de confianza a través de estas redes. Imagínate si esto lo traspasas ya no nada más un dilema de confianza en ecosistemas, sino lo conviertes en esa desconfianza natural que hay en los sectores económicos. Entonces, si de repente tienes la utilización de firmas para proteger transacciones y lo haces en una red, lo que estás haciendo es, estás hablando de blockchain. Y si de repente en esta red podemos levantar ecosistemas completos en donde con criptodivisas o sin criptodivisas podemos estar haciendo transacciones, esto quiere decir que podemos hacer, por ejemplo, trazabilidad de alimentos, que podemos hacer trazabilidad de fármacos, trazabilidad de propiedad intelectual, establecer mecanismos, por ejemplo, de vinculación de contratos. O sea, tenemos todas las capacidades para transformar y generar nuevos modelos de valor. Y uno de los elementos clave que está metido ahí dentro es la conjunción de la tecnología de firma con la conjunción con la tecnología de redes. Y ahí es en donde yo realmente estoy emocionado porque siento que lo que va a acabar sucediendo con todo esto es una explosión de todavía una mayor transformación digital a la hora de poder conectarnos entre todos nosotros con el factor de confianza que te da la firma. Ya no va a haber necesidad de estar validando a cada rato si esto es sí o no fiable o si el servicio se va a dar de forma como te lo pintan, sino ya probablemente en el tiempo, como dices, pues ya vamos a poder tener como estos sistemas que nos permitan esa visibilidad, ¿no? Exactamente. Y esto lo vamos a hacer como sociedad. O sea, no hace falta que entre un gran regulador o un gran proveedor central de información haciendo todo esto. Esto es algo en donde poco a poco lo estamos generando, estos nuevos modelos. Buenísimo. Pues bueno, realmente creo que eran todos los temas que queríamos platicar en ese sentido. Muchísimas gracias por la información. También muchas cosas. Este tema de los 3 centavos es impactante. Sin embargo, pues
sí hay, yo creo, bueno, de este lado, como bien comentas, hay un reto, me parece, que es la desinformación y la forma en cómo vamos a comunicar esa parte para que, pues obviamente, llevemos los procesos que hoy en día se hacen de forma rudimentaria a una transformación real digital, ¿no? Como decías, no una experiencia digital a medias. Sí, sí. No, no una fachada digital. Exacto, no una fachada digital, sino complementar toda esa cadena que al final es un valor hacia nosotros como consumidores y en general para la creación de los ecosistemas, ¿no? Muchas gracias, Baltasar. No, gracias a ti. Muchas Un gracias gusto. por la invitación.